Efectos jurídicos. Los efectos jurídicos que produce la acción del divorcio están configurados en tres órdenes perfectamente delimitados por la legislación familiar, entre los que sobresalen los personales, los patrimoniales y los que se refieren a los hijos o familiares. Personales. La sentencia de divorcio tiene el efecto inmediato de disolver el vínculo jurídico matrimonial desde el día en que se produce su ejecutoría, otorgándole la calidad de autoridad de cosa juzgada, a cuya consecuencia cada cónyuge recupera la libertad de estado, adquiriendo nuevo estado civil de divorciados, y no solteros porque ya no lo son. En ese sentido indica el Código de las Familias, artículo 218. Luego de establecida la desvinculación, las personas pueden volver a constituir matrimonio o unión libre, sin condicionante alguna, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Código. En tal medida, el divorcio vincular determina la cesación de los derechos y deberes comunes como la fidelidad, solidaridad, auxilio, afectividad, la convivencia y otros. Al cesar la convivencia, cada uno fija libremente su nuevo domicilio. Desaparece la relación familiar por afinidad entre los parientes de los excónyuges, salvo a los efectos de los impedimentos matrimoniales. De acuerdo con el nuevo lineamiento doctrinal de la legislación familiar, en Bolivia ya no rige el instituto del resarcimiento del daño material y moral que hubiere causado uno de los cónyuges al otro con la disolución del matrimonio. Entre los autores especializados en la materia habían existido bastantes discrepancias sobre el particular. Algunos opinaban por la viabilidad del resarcimiento, otros por su derogatoria. Esto en razón de que si bien para la disolución del matrimonio pueden existir fundamentos graves atribuidos únicamente a uno de los cónyuges, era menos cierto probarlo eficientemente. Y porque siendo el matrimonio una institución social y de orden público, no es equiparable a un contrato común que resulte generando daños y perjuicios, como ocurre con los actos civiles. Por otra parte, existió el criterio de que el matrimonio o la unión libre, o de hecho, no son instituciones jurídicas de lucro, como para obtener ventajas del amor que inicialmente se prodigaron y del que se inhibieron posteriormente. Complementamos con la opinión de que el amor no tiene precio. En el matrimonio no se gana ni se pierde, solo resulta siendo un riesgo dulce o una experiencia agradable con resultados amargos algunas veces. Ahora creo que esta opinión tuvo su acogida positiva. Patrimoniales. El divorcio o la desvinculación conyugal de la unión libre determina también la cesación o terminación de la comunidad económica ganancial, que se computa a partir del día que se decretó la separación provisional de los esposos. Artículo 212 del Código de Familia. Como efecto de ella, los excónyuges se dividen a razón del 50% los activos y pasivos que lograron adquirir durante la vida matrimonial, es decir, el patrimonio económico creado desde el momento de su constitución. En efecto, por lo que determina el artículo 176 del Código de las Familias, disuelto el vínculo conyugal, deben dividirse en partes iguales las ganancias, beneficios u obligaciones contraídos durante su vigencia, salvo separación de bienes. La nueva legislación familiar es muy lacónica sobre el aspecto patrimonial de los cónyuges, pues a diferencia del Código de Familia de 1972, no reporta mayores previsiones sobre los bienes y enseres domésticos. Por ejemplo, ni la administración de los demás bienes en curso del proceso, etc. Producida la ruptura del vínculo matrimonial, los ex esposos resultan ajenos a los derechos personales que individualmente poseen y por lo mismo desaparece el derecho de heredarse
recíprocamente. Artículo 1061 del Código Civil. Cada cónyuge retira los bienes propios o parafernales con el que concurrieron al matrimonio para administrarlos independientemente. Sobre la forma de división y partición de los bienes gananciales, la ley es totalmente permisible en esta cuestión, porque faculta a los cónyuges realizar todas las acciones jurídicas necesarias tendentes a la distribución equitativa de los bienes patrimoniales adquiridos durante la vigencia matrimonial, mediante la celebración de acuerdos conciliatorios, transacciones o convenciones que pudieran arribar a momento de iniciarse el proceso, acuerdo regulatoria del divorcio. Durante su desarrollo y aún en ejecución de sentencia, en forma totalmente potestativa, según represente el mejor interés personal de los esposos, pudiendo al respecto acudir a todas las operaciones numéricas necesarias de acuerdo a la libre determinación de las partes. Artículos 519 y 945 del Código Civil. Sobre los hijos. El artículo 212 del Código de las Familias norma sobre la cuestión de la prole en los casos concretos de divorcio o desvinculación de las uniones libres, señalando que la autoridad judicial determinará la situación circunstancial de las y los hijos, teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y material de estos. Las convenciones que celebren o las proposiciones que hagan los padres pueden aceptarse siempre que se observe el interés superior de las y los hijos. Luego agrega que las y los hijos menores quedarán en poder de la madre o del padre, que ofrezca mayores garantías para el cuidado, interés moral y material de estos, debiendo el otro cónyuge contribuir a la manutención de los mismos en la forma que la autoridad judicial determine. La guarda de las y los hijos puede ser confiada a otras personas conforme a las previsiones del Código Niña, Niño y Adolescente. Esto determina que por razones de moralidad, salud o educación puede confiarse la guarda a los abuelos paternos o maternos, o entre hermanos de los cónyuges, prescindiéndose de los padres. En caso necesario, la guarda puede ser confiada a terceras personas de conocida idoneidad, siendo que la situación de los hijos es siempre revisable de acuerdo con las necesidades emergentes y porque los fallos que se emiten sobre los mismos no causan estado, la autoridad judicial puede dictar en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, las resoluciones modificatorias que requiera el interés de las y los hijos. ¿Quién sabe? Esta es una de las cuestiones familiares más delicadas y complicadas que tienen que adoptar los órganos jurisdiccionales que están a cargo del conocimiento de un proceso de divorcio o de desvinculación, donde tienen que decidir necesariamente sobre la situación de los hijos, que conforme a lo legislado pueden producir efectos diferentes y mucho más importantes que los otros aspectos examinados hasta aquí, entre los que podemos extractar los siguientes. Ejercicio de la patria potestad o la autoridad. A la conclusión del proceso de divorcio, es el juez quien determina, en definitiva, la situación del ejercicio de la autoridad sobre los hijos en estado de minoridad, tomando en cuenta
el mejor cuidado e interés moral y material de estos. Aquí conviene remarcar que la legislación debió decir las mejores condiciones morales, materiales y afectivas que pudieran ofrecer los progenitores en beneficio de la prole para lograr en ellos una buena educación de carácter integral comprendida en aspectos de orden moral, psicológica, religiosa, etc. Existe un aspecto muy loable de los legisladores que destacar, y nos referimos a aquella disposición que dice que todos los hijos menores de edad quedarán en poder de la madre o del padre que ofrezcan mayores garantías para el cuidado, interés moral y material. Esto evita la separación de la familia con los consecuentes efectos traumáticos porque tiende a mantener unidos a los hermanos ante la adversidad del destino que separó a los padres y hace que ellos, ante la falta del padre o la madre, puedan ayudarse y coadyuvarse recíprocamente, brindándose los cuidados, las atenciones y protección cuando el progenitor que está a cargo de la guarda y custodia por alguna situación ocupacional circunstancial no lo puede hacer. Así sucede en algunos casos, donde es el hermano mayor quien asume la responsabilidad en la dirección y cuidado de sus hermanos menores. Por eso existen criterios contrarios a la división de los hijos como si fuesen objetos materiales, aunque otros opinan lo contrario. La ley permite a los progenitores arribar a convenciones o formular proposiciones al juez que conoce del proceso antes de su conclusión. En dos casos concretos, la guardia y custodia de los hijos y la asistencia familiar para estos, es facultad jurisdiccional de la autoridad judicial aceptar estas convenciones y homologarlas en la sentencia, siempre que consulten con los intereses de los hijos y cumplan con las demás condiciones legales. Revisabilidad de la situación de los hijos. La sentencia y las resoluciones posteriores que se dictan en lo relativo a la situación de los hijos no causan estado y pueden ser revisadas en cualquier tiempo. A petición de parte, así establece el artículo 212, parágrafo 4 del Código de las Familias. El progenitor que accede al ejercicio de la autoridad o la patria potestad asume la representación legal de los hijos, así como la responsabilidad en la administración de sus bienes patrimoniales. Ese hecho determina tácitamente la suspensión del ejercicio de la autoridad paterna o materna respecto a los hijos que no le han sido confiados o no han quedado bajo su custodia, tal como puntualmente expresa el Código de las Familias en el artículo 40, parágrafo primero. La modificación en la guarda y custodia de los hijos otorgada a favor de alguno de los progenitores obedece a un trámite procesal especial, vía incidental, de modo que cuando los hijos o alguno de ellos pasa a depender de la custodia del padre o de la madre, que no fue confiada en su guarda, es necesaria la comunicación a la autoridad judicial que conoce de la acción del divorcio u otro análogo, a los efectos de que esta autoridad modifique la determinación adoptada anteriormente y asigne al nuevo responsable de la guarda. En los hechos, los padres suelen modificar extrajudicialmente esta situación, con las consiguientes complicaciones en el orden legal, referidos al derecho de visitas y el cómputo de la asistencia familiar. Compatibilizando con lo dispuesto en el artículo 212 del Código de las Familias, el artículo 62 del Código Niña, Niño y Adolescente establece que la guarda podrá ser revocada
mediante resolución judicial, de oficio o a petición de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente. El progenitor que asume la responsabilidad en la guarda del hijo debe plantear a la autoridad judicial de la causa la fijación de la asistencia familiar, reuniendo los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 109 de la Ley número 603 del 19 de noviembre de 2014, Código de las Familias. El derecho de visita y contribución al desarrollo integral de los hijos. El padre o la madre que no ha obtenido la guarda tiene derecho de visita en las condiciones que fija la autoridad judicial y el de contribuir al desarrollo integral de las o los hijos. Si existiera un informe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que establezca que existe un grave riesgo para la integridad de las y los hijos o alguno de ellos, se suspenderá el derecho de visita. En los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda no permitan de forma recurrente por 3 veces consecutivas el derecho de visita, previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial revocará la guarda y la confiará al otro cónyuge o un tercero. En caso de que la o el hijo no quiera compartir con su padre o madre, se debe respetar su decisión, siempre que existan causas justificadas. El legislador ha querido favorecer las relaciones paterno-materno filiales con la finalidad de que los progenitores puedan asumir con sus roles personales en función del cumplimiento de sus deberes naturales y civiles, de educarlos y brindarles una formación integral en beneficio directo de los hijos. El ejercicio de este derecho en nuestra legislación familiar es eminentemente voluntario para los padres y no obligatorio como lo entienden a veces los excónyuges, aunque no se debe perder de vista que en otras legislaciones como la norteamericana, donde se impone a los progenitores la obligatoriedad de realizar las visitas a los hijos, razón por la que ciertos autores opinan en ese sentido. Esto atendiendo ciertos casos de abandono y descuido en el cumplimiento de los deberes de supervisar las tareas y actividades de los hijos en que incurren en forma común los progenitores. En tales circunstancias, la obligatoriedad de las visitas resultaría sumamente beneficiosa para evitar la desviación del desarrollo formativo e integral de la prole, a no ser que a ello se oponga el interés de los hijos, como bien da a entender la norma. Desde otro punto de vista, considerando que la niñez y adolescencia es titular de derechos subjetivos, al igual que todas las personas mayores de edad, en su condición de sujetos de derechos, bajo esa premisa, lo natural resulta que los hijos tienen a su favor el ejercicio de los derechos humanos, de contactarse con sus progenitores de acuerdo con sus necesidades afectivas, y no solo con los padres, sino también con sus parientes cosanguíneos y colaterales, o sea, con los abuelos maternos y paternos, sus primos hermanos, tíos y demás relaciones familiares, y los padres no pueden ni deben imponer limitaciones, restricciones ni prohibiciones en el ejercicio de ese derecho natural, como suele suceder en la vida real, salvo las situaciones extremas previstas en la ley, artículo 216, parágrafo segundo, Código de las Familias. Necesidad de imponer modificaciones, restricciones o ampliaciones de las visitas. El derecho de visitar o recibir visitas de los hijos
Es una necesidad de orden familiar que permite mantener vigentes las relaciones paterno-materno-filiales a fin de preservar el sentido de la afectividad entre los miembros de la familia. Los hijos en estado de minoridad requieren del calor familiar que le proporcionan sus progenitores, la protección y la orientación que necesitan para recibir una formación integral. Entonces, para cumplir mejor con esos objetivos, nada mejor que fomentar el contacto entre los padres e hijos. Ese propósito hace que los horarios de visitas puedan ser susceptibles de modificaciones, unas veces favoreciendo la ampliación de los horarios y días y en otras restringiéndolas. Todo dependerá de las condiciones circunstanciales que puedan incidir para su variabilidad. Cuando se determina un horario limitado para las visitas, atendiendo la edad precoz de los hijos, conforme se produce su desarrollo psicofisiológico, se torna favorable ampliar el periodo de tiempo para el ejercicio de ese derecho, dando opción a que el progenitor que no ha obtenido la custodia pueda llevarlo consigo por la mañana y restituirlo por la tarde. Todo dependerá de la edad de los hijos. Para mejor éxito de este régimen es favorable que entre los progenitores rija buen sentido de entendimiento y una relación amigable de mutua confianza, aspecto que facilitaría enormemente el desarrollo emotivo y psicomotriz de los menores. En cambio, cuando la situación interpersonal de los progenitores se muestra conflictiva, no obstante mediar el divorcio o la separación judicial, las relaciones familiares se ponen en riesgo, porque en muchos casos los excónyuges anteponen sus disputas personales a los intereses de los hijos. En tal caso, es conveniente restringir el derecho de visitas hasta que resurja un ambiente favorable y propicio. Sobre el tema, considerando la conflictividad, complicación y delicadeza que representa tratar el derecho de visitas, el jurista boliviano Dr. Raúl Jiménez Sanginés ha vertido una opinión legal en el periódico El Diario de La Paz en fecha 2 de marzo del 2005, trabajo que por su importancia trascendental en las relaciones paterno-materno-filiales nos permitimos transcribir en todo lo concerniente. Afirma que el matrimonio, fuente principal de la constitución de la familia, genera lo que se llama la maternidad-paternidad basada en la procreación que se puede tener dentro de una relación de hecho, unión libre, o de derecho. Fruto de esta relación vienen los hijos, patrimonio fundamental del futuro de cualquier sociedad, razón por la cual el artículo 94 de la Constitución manifiesta que el matrimonio descansa en la igualdad de derecho y deberes de los cónyuges, siendo los mismos dentro de las uniones libres o de hecho, como las uniones de derecho. En las primeras, siempre que reúnan condiciones de estabilidad y singularidad y sean mantenidas por personas con capacidad legal para contraer matrimonio o enlace, o sea, tengan libertad de Estado. El Código de Familia, en su artículo 173, señala que los cónyuges tienen los mismos derechos y deberes en la dirección y gestión de los asuntos del matrimonio o de la unión libre, como el mantenimiento y responsabilidades del hogar y la formación integral de las y los hijos, si los hay. Como podemos advertir, este precepto establece el principio de la igualdad jurídica de los cónyuges y ante este principio prima la obligación que tienen los padres del cuidado, alimentación, enseñanza y formación de los hijos. Ante esta situación y las realidades sociales que vemos a nuestro alrededor, nos preguntamos,
Cuando los padres pierden su autoridad, encontramos la respuesta en la disposición contenida en el Código de las Familias, artículo 40, parágrafo tercero. Las madres y los padres que no ejercen su autoridad sobre sus hijas e hijos tienen la obligación de garantizar el desarrollo integral de los mismos y podrán conservar con sus hijos e hijas las relaciones personales que permitan las circunstancias sin perjuicio de lo dispuesto en los parágrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 212 del presente Código. El artículo 216 del mismo cuerpo legal, en la segunda parte, expresa: la madre o el padre que no ha obtenido la guarda tiene el derecho y el deber de visita en las condiciones que fije la autoridad judicial y el de contribuir al desarrollo integral de las y los hijos. Siendo a veces conflictivo el ejercicio del derecho de visita, nuestras disposiciones legales eran muy relativas e incompletas, porque no existía determinación alguna cuando este derecho era restringido, impedido, obstruido y o obstaculizado por alguno de los cónyuges que no desea que el otro vea a su hijo. Sin embargo, la nueva legislación familiar ahora dispone taxativamente que, en los casos en los cuales la madre o el padre que ha obtenido la guarda no permita de forma recurrente por 3 veces consecutivas el derecho de visita, previa verificación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la autoridad judicial revocará la guarda y la confiará al otro cónyuge o un tercero, en caso de que la o el hijo no quiera compartir con su padre o madre. Se debe respetar su decisión, siempre que existan causas justificadas. De ese modo, en nuestra economía jurídica, queda regulado con precisión ese vacío que se tenía sobre las sanciones contra el progenitor manipulador, egoísta y que estaba destruyendo indirectamente a las o los hijos. Ahora observamos que existe una forma coercitiva de imponer una disciplina en el cumplimiento de ese derecho de carácter humano. La conducta científicamente denominada síndrome de alienación parental, cuyo estudio se lo inicia en la década de los 80 del siglo pasado, significa la expresión del odio que tiene un progenitor contra el otro progenitor, el mismo que se lo extiende al hijo. Viviana Kluger manifiesta que el derecho de visita es el medio idóneo jurídico para fortalecer el afecto y la relación con los hijos, para mantener la unión familiar en circunstancias de deterioro de las relaciones de los progenitores y consiste esencialmente en la comunicación con los hijos, ya que a través de entrevistas personales, correspondencia postal o por cualquier otro medio con la finalidad de estrechar las relaciones de parentesco, vital para el desarrollo normal de los hijos. No perdamos de vista que nuestros hijos, niños, se comportan por imitación a los modelos que les otorgamos los padres. Por esta razón, los hijos que pierden el contacto con sus progenitores pierden el modelo que se incorpora en el desarrollo de su personalidad. El derecho de visita es sumamente importante porque la conducta del síndrome atenta contra el bienestar del menor, creándole daños emocionales irreparables. El primer psiquiatra que estudió el síndrome de alienación parental en el año de 1981 fue Richard Gardner. Los efectos alienantes, como por ejemplo destruir la imagen del otro progenitor, buscar el control total del hijo para su satisfacción de uno solo de los progenitores, desobediencia a las disposiciones judiciales, su desesperación de perder alguno de lo suyo,
cuando piensa que al hijo lo comparte con el otro progenitor. En fin, existen muchas secuencias y consecuencias perturbadoras de esta conducta. ¿Cuál es el valor mayor en la vida? Los hijos. Visitas en periodos de vacaciones. Esta es una cuestión muy particular que concita el interés de los progenitores que no ejercen la guarda y custodia de los hijos. Esto se explica porque generalmente las visitas están limitadas a horarios y días predeterminados. Por tal razón, esos derechos se encuentran un tanto restringidos de disfrutar por mayor tiempo de la compañía de los hijos. En la praxis judicial existen excepciones a la regla sobre estos casos singulares, dependiendo de varios factores, entre ellos la edad de los menores, la confianza y el buen entendimiento que debe imperar entre los progenitores, así como el buen ambiente de afectividad, de confianza que pueda subsistir entre los padres y los hijos. Estos presupuestos favorables hacen que el juez tutelar o las partes establezcan periodos de visitas extraordinarias por lapsos de tiempo mayores a los normales, para que en épocas de vacaciones de invierno o de fin de año los hijos puedan permanecer por más tiempo con el padre o la madre que ejerce el derecho de visitas. En estos casos es recomendable, por ejemplo, que el 50% del periodo de vacaciones los hijos compartan con el padre y otro periodo igual con la madre, de modo que en ese tiempo los progenitores deben asumir toda la responsabilidad sobre custodia y la seguridad personal y alimentaria de la prole. Si los hijos cuentan con la edad suficiente, bien pueden realizar viajes al interior o exterior de la República, en compañía de su padre o la madre, debiendo contar para ello con la autorización pertinente como regula el reglamento del Código Niña, Niño y Adolescente, artículo 58-66, y la Ley del Notariado Plurinacional, artículo 93, inciso B, que faculta el otorgamiento de permisos de viaje al exterior de menores solicitados por ambos padres en la vía administrativa. Debe entenderse que esta posibilidad no debiera ser una excepción, sino una regla que rija en todos los casos. En la generalidad de estas eventualidades, se recomienda ponérsela en práctica cuando los hijos pasan de los 10 o 12 años de edad. Esta particularidad facilita que los progenitores puedan desplazarse con mayor libertad o comodidad, como se quiera entender, y complementarse con mejores resultados. La guarda a favor de los parientes cosanguíneos o de terceros. Cuando ninguno de los padres se encuentran en la posibilidad efectiva de ejercer la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos puede ser confiada a los parientes cosanguíneos más inmediatos y aún a otras personas ajenas a esa relación parental, bajo el régimen legal de la guarda. Así establece el parágrafo 5 del artículo 216 del Código de las Familias. Si la guarda se confía a los ascendientes o hermanos de los cónyuges o a un tercero, se aplican respecto a estos las reglas de guarda o tutela contenidas en las disposiciones establecidas en el Código Niña, Niño y Adolescente. Esta es una excepción a la regla cuando los padres, al no reunir las condiciones personales necesarias atribuidas a varios factores, conflictividad, moralidad, alcoholismo, drogadicción, afecciones mentales y otras, carecen de idoneidad o aptitud para cumplir con sus roles paternales y cubrir las necesidades de los hijos.
Asistencia familiar. Sobre el particular, nos remitimos a lo que dispone el artículo 109 del Código Familiar. La asistencia familiar se otorga hasta cumplida la mayoría de edad y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. Esta obligación es el resultado de los efectos que genera el vínculo jurídico matrimonial entre los cónyuges y lo estatuido en el artículo 32 del mismo Código, con relación a los derechos fundamentales de los hijos. Su cumplimiento es inexcusable y obligatorio bajo apremio corporal e hipoteca legal sobre los bienes del deudor. Artículo 127. Lo normado por el citado artículo 41 resulta que se adecúa perfectamente con lo establecido por el párrafo primero del artículo 194 de la Constitución Política del Estado, que prescribe lo siguiente: el matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges. De su interpretación se deduce que la ley constitucional determina la igualdad jurídica de los esposos, atribuyendo a la madre compartir de manera igualitaria y solidaria con los derechos y los deberes para con los hijos, no solo contribuir con el calor y afecto maternal, sino con la contribución efectiva de los medios económicos y materiales para satisfacer las necesidades más imperiosas e inmediatas, facultando al juez determinar el porcentaje de esa contribución. De hecho, el cónyuge que resulta liberado de la guarda y custodia de los hijos está en el deber natural y civil de aportar con lo suyo para cubrir las necesidades de los hijos, ya que el otro, al estar a cargo de la prole, cumple con su parte. En el tiempo presente, la política filosófica y social que adoptan los órganos jurisdiccionales, siguiendo el principio de la norma constitucional, tiende a hacer más efectiva esa igualdad jurídica entre los cónyuges. Esto porque ahora ambos cumplen actividades lucrativas generando sus propios ingresos económicos, lo que no sucedía tiempo atrás cuando la esposa estaba dedicada únicamente a cumplir labores del hogar. Actualmente la mujer ha logrado acceder a situaciones expectables económicamente al haber alcanzado obtener un oficio, una profesión que le permite contar con ingresos pecuniarios independientes y a veces superiores a los del marido, en algunos casos. Crítica a la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. En el país se ha legislado una ley destinada exclusivamente a la protección de los derechos de las mujeres, para garantizarles una vida libre de violencia. Ello significa un gran avance legislativo en el reconocimiento y protección de los derechos de todas las personas del sexo femenino, en todos los espacios donde desarrollan su vida social, con la pretensión de extirpar su práctica antinatural protagonizada principalmente por los varones. Sin embargo, creo que los legisladores no consideraron el relacionamiento familiar que deben mantener los progenitores respecto de sus descendientes, pues no otra cosa significa imponer restricciones y prohibiciones por tiempos indeterminados el ejercicio de ese derecho. Así resulta de la imposición de medidas precautorias bajo el epígrafe de medidas de protección, contenida en el artículo 36, numeral 4 de la ley, número 348, donde se prohíbe al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio. En materia familiar, cuando se impone el divorcio o la desvinculación en las uniones libres, los hijos tienen derecho de recibir
visita de sus progenitores. Para esa situación, necesariamente se lo realizará en el lugar del domicilio de la o el progenitor que se encuentra en la custodia de los hijos, especialmente cuando son de corta edad, 1 a 10 años. Para el cumplimiento de ese derecho, necesariamente deberán los progenitores entrevistarse guardándose las consideraciones y respetos debidos, pero prohibir totalmente el relacionamiento entre los progenitores resulta contradictorio a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, y por lo mismo significa limitar, prohibir y restringir los derechos de los hijos menores de edad, cuestión que deberá ser enmendada bajo otros parámetros legales en las futuras modificaciones a la ley, acomodándose a las necesidades de los hijos, no a la de los padres.